Reciban un cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la carrera de Gestión de Talento Humano y les vamos a hablar acerca de una breve historia de la nación ecuatoriana. Tenemos los pueblos originarios del Ecuador. Ecuador cuenta con una herencia cultural muy antigua y muy rica. Está conformada por diversas civilizaciones que han habitado nuestro territorio desde tiempos muy remotos. Entre ellos tenemos los pueblos indígenas más destacados como el quichua, el shuar, el achuar, el zápara, el guaraní y el agua. Cada uno de estos cuenta con una organización social y una economía propia que lo mantienen hasta el día de hoy. Además, estos pueblos desarrollan actividades como la agricultura, la cerámica, la artesanía, que continúan siendo una parte muy esencial en la economía local y de esta manera expresan su cultura. Además, cuentan con una flora y fauna muy extensa. Esto ha pasado de generación en generación y de esta manera ellos consolidan una conexión muy profunda con la tierra. Además, en los últimos años han realizado el turismo comunitario que ha permitido que estas comunidades compartan sus costumbres con los visitantes, fortaleciendo sus tradiciones y su economía. Otro tema muy importante dentro de la historia del Ecuador es la conquista española, que se realizó en el siglo XVI y fue comandado principalmente por Bartolomé Ruiz y Francisco Pizarro. Quien consolidó esta conquista fue Sebastián de Benalcázar en el año de 1534, quien tomó el control de Quito y estableció una estructura colonial en el territorio. Nuestros indígenas pusieron una feroz resistencia, principalmente los cañaris y los puruás, pero finalmente fueron conquistados. Pese a su oposición, como consecuencia de esto, los colonizadores impusieron sus costumbres y su religión, lo que transformó las estructuras sociales y culturales de las sociedades indígenas. De Bartolomé Ruiz y Francisco Pizarro. Ellos fueron dos figuras claves en la conquista del Imperio Inca. Francisco Pizarro, 1478-1541, fue un líder de la expedición que terminó en la conquista del emperador Inca Atahualpa y la caída del Imperio Inca. Fue un conquistador ambicioso que aprovechó las diversiones internas de los incas para establecer el dominio español en la región. Bartolomé Ruiz, 1494-1532, fue un piloto y navegante de la expedición de Pizarro, reconocido por ser el primero en cruzar la línea ecuatorial en el Océano Pacífico en 1526. Durante los viajes de exploración previos a la conquista, Ruiz jugó un papel crucial al navegar la costa de Sudamérica, recolectando información sobre la izquierda del Imperio Inca. Consecuencias en la conquista española. Como consecuencia, los colonizadores impusieron sus costumbres y su religión, lo que transformó la estructura social y cultural. Esto nos quiere decir que se perdió el poder político que tenían los indígenas. Por otro lado, la naciente República del Ecuador, desarrollo político, social, cultural y económico. Luego de lograr la independencia en 1822, Ecuador se enfrentó al reto de construir una nación autónoma, estableciendo un sistema de gobierno y creando instituciones. Ecuador experimentó una gran inestabilidad con frecuentes cambios de gobierno y golpes de Estado. Las disputas entre conservadores y liberales dominaron la escena política. Los conservadores, apoyados por la Iglesia Católica, promovían un gobierno centralizado tradicional, mientras que los liberales defendían un Estado laico y reformas sociales. Un aspecto central en la construcción de esta identidad nacional fue el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que caracteriza al Ecuador.
Transformaciones sociales en el Ecuador. La sociedad ecuatoriana estaba marcada por una estructura jerárquica rígida, donde el élite terrateniente controlaba la economía y la gran mayoría de indígenas y mestizos vivían en condiciones de extrema pobreza. Estas fueron esenciales para crear una identidad nacional que abarca las diferencias culturales y étnicas de nuestro país. En las últimas décadas, Ecuador ha experimentado una mayor inclusión social en los reconocimientos de los derechos indígenas, la expansión de programas de bienestar social y un enfoque en la reducción de la pobreza. Estos cambios, promovidos en parte por las reformas de la Constitución del 2008, buscan construir una sociedad más equitativa e inclusiva, aunque el país todavía enfrenta desafíos en cuanto a la desigualdad y justicia social.